Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a hablar de el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, la enfermedad que ha causado una pandemia declarada desde marzo por la Organización Mundial de la Salud, pero descubierta en China a finales del año 2019, en diciembre del 2019. Sobre este tema hemos conversado ya en otras ocasiones con nuestro invitado de esta edición, a quien le damos la bienvenida, el doctor Víctor Méndez Duzán, con quien hemos estado conversando a lo largo de los últimos años, como 3 años más o menos, tendremos, Víctor, de estar conversando sobre las condiciones de salud de las personas, especialmente, empezamos hablando de diabetes, ¿no? Pero hemos hablado de otros temas asociados a la diabetes, como el sobrepeso, la obesidad, las consecuencias de estas condiciones de salud. Y hoy justamente vamos a conversar sobre el efecto que tienen estas condiciones de salud, lo que se han llamado las comorbilidades en cuanto al COVID-19. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Néstor. Una vez más, compartiendo y teniendo la oportunidad de compartir esta información importante con la teleaudiencia del programa Adelante Nicaragua. Efectivamente, vamos a tratar de abordar qué pasa con las personas que tienen las famosas ENT o enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas. O sea, los pacientes crónicos, como se les denomina popularmente en nuestro medio, y de qué manera, si estos pacientes son diferentes en relación al abordaje o tienen un mayor riesgo en relación a la patología del coronavirus. Bueno, hasta ahora la evidencia científica muestra que efectivamente son personas que corren mayor riesgo que quienes no tienen este tipo de enfermedades. Empecemos hablando un poquito para explicar el COVID, ¿no? Correcto, sí, muchas gracias. Vamos a recordar un poquitito solamente sobre algunas características del coronavirus. En primer lugar, esto es un virus nuevo, es lo primerito, ¿verdad? Y que es un virus, los coronavirus se pueden transmitir entre las diferentes especies de seres vivos. Es decir, en este caso se supone, la teoría más aceptada hasta el momento es que pudo haber sido una civeta o que pudo haber sido un murciélago. Originalmente, el agente, digamos, el agente que originó esta enfermedad y que al estar en contacto con la especie humana, pues se transmitió la enfermedad. También vamos a recordar de qué manera o dónde es que se ha encontrado mayormente el coronavirus. Al hacer los estudios, los especialistas, los científicos, se dieron cuenta que principalmente se encuentra a nivel del esputo, es decir, de la flema, de las secreciones bronquiales y también de la nasofaringe o de la orofaringe, es decir, en la garganta y en la parte de la boca, en la parte, digamos, profunda, donde ya tenemos nosotros el inicio de la garganta para después ir hacia los pulmones o hacia el estómago. Ahí es donde se ha encontrado la mayor cantidad de secreciones bronquiales. Y también una cuestión súper importante con relación al coronavirus es que es un virus que permanece en las diferentes superficies. Al inicio de la pandemia se decía que solamente se transmitía si estabas muy cerca del paciente a una distancia de menos de 1.5 metros, pero esa hipótesis o esa aseveración en poco tiempo quedó completamente desfasada porque se logró determinar por varias universidades de los Estados Unidos y bueno, de los países europeos que hicieron experimentos en ambientes cerrados y en ambientes abiertos y midieron las cantidades de las cargas del virus y se dieron cuenta que el virus puede permanecer incluso hasta periodos de 4 a 5 días, dependiendo del material donde se logre pegar, digamos, de una manera muy, muy sencilla. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con las diferentes superficies donde estamos tocando, las superficies, por ejemplo, de las compras, de los supermercados, lo que nosotros en el ambiente de trabajo también y en la calle, por ejemplo,
si vamos al búho o el cuidado especial con lo de las manos, porque sí está demostrado que se transmite vía el contacto a través de las manos y también se puede pegar en la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un hallazgo súper importante porque la gente al inicio no estaba tomando muchas precauciones con relación a los diferentes materiales donde se pegaba la molécula del virus, y después, bueno, con estos hallazgos la gente comenzó a tomar muchísimas más precauciones y esto contribuyó de una manera importante a disminuir, digamos, la carga o la diseminación del virus. En relación al periodo de incubación, el periodo de incubación... Antes de entrar al periodo de incubación, sí. Con todo, el virus es un organismo no vivo, pero muy débil de alguna manera. De forma que el jabón puede eliminar la capa que lo protege, la capa de grasa, de lípidos que lo protege, por decirlo de alguna manera. Mientras que el cloro, es decir, en soluciones de agua clorada, por ejemplo, se pueden limpiar las superficies y quitar el virus de esta superficie. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, efectivamente. A pesar de que es una partícula, es un virus que ha diezmado a la humanidad, fíjense qué interesante, él se muere con el jabón, ¿ya? Se muere con el jabón, así tenemos un aliado poderosísimo en el jabón, porque si nosotros, ponerle que hemos tocado algo y tenemos el virus en las manos, entonces si nos lavamos las manos de manera adecuada, pues durante un tiempo de por lo menos unos 20 segundos, que se produzca más o menos espuma, el jabón va a matar, va a aniquilar el virus. Y también lo que estás diciendo sobre el cloro, en las superficies hay que tener el cuidado de estarlas limpiando, ya sea con agua clorada o también podríamos utilizar una solución en spray de alcohol, que eso también se ha demostrado que aniquila la molécula del virus. Entonces sí, tenemos aliados importantísimos y que son súper baratos que podemos utilizar como medida preventiva para evitar contraer esta infección. Ese es un punto muy, 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 muy importante. O sea, de esa manera nosotros podemos tener esa precaución, ¿ok? Entonces sí. Vamos a los periodos de incubación. ¿Cómo no? El periodo de incubación, ¿qué cosa es un periodo de incubación? Como ahorita todos nos estamos haciendo epidemiólogos, ¿verdad? Y mucha gente pues ha comenzado a utilizar dentro de su vocabulario y su léxico algunas frases. Bueno, entonces vamos a decir que el periodo de incubación no es más que el periodo de tiempo, es el tiempo en que la persona tiene contacto con la molécula, con el virus, y desarrolla la sintomatología. Eso es la definición clásica desde el punto de vista de la epidemiología del periodo de incubación. Es decir, yo estuve en contacto y después comienzo los síntomas. Claro, también se habla de los casos asintomáticos, después vamos a hablar un poquito de los casos asintomáticos. El promedio del periodo de incubación en el caso de esta enfermedad de coronavirus es de aproximadamente 5 días. Pero sin embargo puede ser un periodo de incubación, puede ser como mínimo unos 2 días hasta unos 14 días. Es decir, yo puedo comenzar a desarrollar la enfermedad 2 días después de que estuve en contacto con el virus o hasta 14 días. En promedio son 5 días. Eso con relación al periodo de incubación. Pero también hay algo muy importante. Existe evidencia. Esto es importantísimo. Hay gente que está diciendo que la gente que no tiene síntomas no contamina. Existe evidencia de transmisión presintomática. Es decir, las personas que son asintomáticos, que no han presentado todavía los síntomas, pueden comenzar a transmitir la infección. Es decir, y lo que se encontró fue que antes de presentar los síntomas, un periodo de unos 3.9 a 4.7 días antes de los síntomas, pueden transmitir la infección. Incluso la nueva evidencia dice que hay personas que probablemente nunca van a desarrollar los síntomas. O sea, hay personas que nunca van a desarrollar los síntomas y sin embargo están con el virus. Se han hecho varios estudios interesantes en los Estados Unidos y en Europa. Incluso uno de los estudios que estuve leyendo fueron a un lugar donde están las personas, los homeless que le dicen, los desprotegidos, y les hicieron las pruebas a todas las personas que habían sido, que estaban ahí en el hogar, y encontraron hasta un porcentaje de 40% de personas que eran asintomáticas y que tenían el virus, ¿ya? Entonces, esto es súper interesante porque nos dice a nosotros en el rango de las personas asintomáticas con relación al virus, es decir, que nunca desarrollaron síntomas, pero que contrajeron el virus, anda entre el 10 hasta un 42% se señala en relación a los pacientes asintomáticos. Es decir, al momento todavía nosotros no podemos decir con certeza cuál es el nivel
verdadero de contaminación, ni siquiera en los países más desarrollados, porque hay miles de personas que son asintomáticas. Entonces, ¿Esto lo podría comparar con el VIH de alguna manera? Porque hay personas que son seropositivos, no tienen ningún tipo de síntoma, claro, ni siquiera saben que tienen el VIH y lo pueden transmitir. Pues. Exactamente, eso es un excelente ejemplo, Néstor, porque en el VIH, desde que la persona llega y adquiere el virus y comienza a desarrollar la enfermedad, o sea, la sintomatología, incluso pueden haber periodos de años, de hecho, en la mayoría de los casos así es, puede ser hasta 8, hasta 10 años incluso se ha descrito de personas que vivieron durante todo ese tiempo sin los síntomas y hasta mucho tiempo después comienza a desarrollar la enfermedad. Incluso en la diabetes también uno puede comenzar a desarrollar los síntomas, pero ya, o sea, la enfermedad la tenés desde hace tiempo. En el caso de la diabetes, obviamente no hay una partícula infecciosa como un virus o una bacteria, pero sí el ejemplo del VIH es muy importante porque de esa manera podemos hacernos una idea de cómo es que también actúa este tipo de virus. Que este virus hay mucha gente que está asintomática, sin embargo, esa gente que está asintomática sí puede transmitir la enfermedad. Eso es muy importante también mencionarlo. Entonces, en relación a la diseminación viral que nosotros podemos encontrar en este virus, o sea, hasta cuánto tiempo puede la gente llegar a contaminar, entonces se habla de un periodo de hasta 21 días. O sea, los primeros estudios que salieron en Alemania sobre los pacientes que adquirían la enfermedad, desarrollaban la enfermedad, hasta cuánto tiempo esa persona va a transmitir la enfermedad, eso es una observación muy importante. Al inicio se decía que hasta 10 días, ahorita se maneja que por lo menos hasta 21 días esa persona puede estar diseminando el virus, puede transmitir la enfermedad. Llega un momento en que el sistema inmunológico, si sobrevive la persona, obviamente, que el sistema inmunológico de la persona ya contrarresta el virus y ya esa persona no es infecciosa aún habiendo tenido la enfermedad. Pero sí hay un periodo de ventana importantísimo en que la gente transmite la enfermedad, que como te digo, va desde unos 10 hasta unos 21 días de transmisibilidad. Por eso es importantísimo que la persona con sintomatología o la persona que ha estado en contacto con alguien que ha tenido el coronavirus, que no se exponga o no exponga a otras personas, porque es un potencial transmisor durante bastante tiempo. Entonces, esto nos dice esta lámina, digamos, de una manera muy resumida. Y en el espectro de presentación clínica, eso quiere decir, esto es una lámina muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros que la mayoría de los casos son leves. Afortunadamente, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes presentan una forma leve del coronavirus, hasta un 80%. Un 13.8% de los pacientes pueden llegar a desarrollar una enfermedad severa y los críticos hasta un 4.7%. En relación a la mortalidad en los pacientes críticos, los que se consideran ya que pasaron a ese periodo crítico, es decir, las personas que llegaron al ventilador, ese es el periodo o la presentación crítica de la enfermedad, en esos casos la mortalidad es altísima, puede llegar hasta un 50%, las personas que llegan a esa situación. 49% realmente es lo que ha reportado la evidencia científica. Entonces, pero sí, afortunadamente la mayoría de los casos son casos leves. Sin embargo, por eso no es que nos vamos a descuidar, porque no sabemos quién verdaderamente dentro de esos casos leves puede llegar a desarrollar esta condición crítica de la enfermedad. Y también algo muy importante que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar posteriormente es que las tasas de letalidad, obviamente, a medida que va avanzando la edad, son muchísimo más altas. En los ancianos, que son mayores de 80 años, la mortalidad puede llegar hasta un 35 o hasta un 40%. Se ha descrito en las investigaciones que han presentado las universidades, donde han habido pues, un registro, se ha dado un seguimiento adecuado de todos los pacientes con edades avanzadas. ¿Okay? Entonces, los pacientes mayores, sobre todo los mayores de 65 años, ya constituyen un factor de riesgo importantísimo. Y eso nos lleva hacia los predictores de severidad y muerte. En epidemiología, en salud pública, nosotros utilizamos una medida bioestadística que se denominan el odds ratio y el riesgo relativo, que ustedes pueden apreciar en la imagen que les estamos dando en este momento, donde dice OR y hay otra cosa que dice ahí RR.
¿Qué quiere decir eso? Es el riesgo que tiene sobre una población por encima de o comparativo en relación al resto de la población. Es decir, por ponerles un ejemplo, las personas que tienen diabetes mellitus, ¿cuál es el riesgo relativo en relación a la severidad con el resto de las personas? Es de un 3%, o sea, tienen 3 veces más riesgo de desarrollar severidad, 3 veces más riesgo. Eso es importante. Si nosotros vamos a ver las personas que tienen una enfermedad renal crónica, por ejemplo, en el predictor de severidad, esta persona tiene hasta 6 veces más riesgo de desarrollar un cuadro severo en los pacientes con enfermedades renales crónicas, hablando de las personas con enfermedades, digamos, no transmisibles. Y en el caso de la hipertensión o de la enfermedad cerebrovascular, hablamos de 3 veces más riesgo de desarrollar estados de severidad. Si hablamos de las tasas de mortalidad, nosotros, o el predictor de severidad, siempre la enfermedad cardiovascular va a constituir un predictor de severidad muchísimo más alto, porque tiene casi 7 veces más riesgo de muerte una persona con enfermedad cardiovascular. Si hablamos de las personas que tienen diabetes mellitus, tienen hasta 5 veces, 4.43, o sea, casi 5 veces más riesgo de muerte que una persona que no tiene diabetes. En el caso de la hipertensión, igual, casi 5 veces más riesgo de muerte que una persona que no tiene hipertensión arterial. Y fíjense ustedes en esto interesante, la persona con más de 60 años que adquiere coronavirus tiene hasta casi 10 veces más riesgo de muerte que la persona que no tiene ese rango de edad. Entonces nosotros estamos viendo que incluso hay una cuestión comparativa interesante en relación a los factores de predictores, donde el cáncer incluso es más bajo que la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y cualquier otra comorbilidad. Lo único que supera, estas enfermedades superan al cáncer en cuanto a los predictores de muerte. Y es muy interesante porque si nosotros vemos la tasa de las principales enfermedades en Nicaragua, pues esa lista que les acabo de mencionar, esa lista está vinculada con las principales causas de muerte en nuestro país también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si se sufren de estas condiciones. De los hallazgos clínicos y de laboratorio, pues lo más importante que se presenta es la fiebre, aunque no en el 100% de los casos, y la famosa tos seca. Sin embargo, también se presentan otros síntomas importantes. Uno de los principales, o los primeros, síntomas, de los síntomas iniciales es la pérdida del gusto y del olfato, pero podemos tener también diarreas, náuseas, cefaleas, rinorreas, o sea, secreción nasal, el ardor en la garganta, también la fatiga, el cansancio, obviamente porque tenés afectados los pulmones. Los exámenes de laboratorio, pues hay un montón, y tenemos también nosotros, pero dentro de los principales es la clínica inicial, que es donde se tiene que intervenir de una manera importante. ¿Qué es lo que hace especial al COVID? Bueno, en primer lugar, que es una enfermedad nueva y que no hay vacuna. No tenemos tratamiento, entonces el principal componente que se tiene que promover es el autocuidado. Sí, muy bien. Este es un rápido repaso por todo lo que se ha dicho sobre el COVID. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a hablar acerca de las comorbilidades, es decir, todas estas enfermedades que representan un riesgo más alto que el que tienen las personas que no tienen una condición de salud afectada, digamos. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca del COVID-19, la enfermedad que es provocada por el SARS-CoV-2, que es un virus de la familia de los coronavirus. Y hablamos acerca de las comorbilidades, es decir, de las enfermedades que están presentes ya, o de las condiciones de salud que están presentes ya en las personas en lo general, de las cuales hemos venido conversando a lo largo de los programas en los que hemos conversado con el doctor Víctor Méndez Duzán. Empezamos hablando del asma. Sí, efectivamente, como ya acabamos de referir, hay determinadas condiciones de salud, patologías, enfermedades, que aumentan como factor predictor, constituyen un predictor de severidad, de desarrollar casos severos en relación al coronavirus, y también como predictores de mortalidad. Entonces tenemos una lista, digamos, básica de algunas patologías
que ya están identificadas a través de diferentes estudios, como por ejemplo referencias del Centro de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos y también del Centro de Control de las Enfermedades de China y Europea, que nos hablan sobre los potenciales riesgos en relación a patologías específicas. Entonces, comenzamos hablando sobre el asma. ¿Por qué? Porque obviamente parte de la sintomatología que nosotros logramos observar y la afectación, una de las afectaciones más importantes que se da es a nivel de los pulmones, con la patología del coronavirus. Si ustedes tienen un paciente o han visto a alguien con asma, la persona con asma tiene mucha dificultad para respirar, sobre todo cuando tiene una crisis respiratoria. ¿Por qué? Porque sus bronquios, que son los tubitos, los tubos a través de los cuales circula el aire hacia los pulmones, esos bronquios se cierran. Entonces, si ya tenés una precondición donde los bronquios se cierran y aparte de eso tenés un virus que te está afectando de una manera importante en relación a tu fisiología y su fisiopatología está enfocada hacia la afectación pulmonar, obviamente se van a exacerbar los cuadros del asma. Si la paciente tiene un asma de carácter moderado o severo, hay que tener especial importancia en el autocuidado y sobre todo que el paciente no vaya a desarrollar un cuadro de asma en el contexto pues, del coronavirus. Entonces, si tenía mucha precaución, porque yo sé que las personas con asma tienen mucha precaución en relación a los alergenos y en relación a los factores desencadenantes como las sustancias que le pueden producirle un ataque de asma, pues entonces hay que tener muchísimo más cuidado. La persona con asma tiene que garantizarse siempre, todos lo sabemos, las bombitas, las famosas los inhaladores, y estas personas tienen que tenerlos siempre a la mano, independientemente de donde estén, siempre tienen que mantenerlo a la mano para poder, en determinado momento, contrarrestar ese broncoespasmo. Entonces, eso es parte de las recomendaciones que se hacen para la persona con asma. Además, el coronavirus, en los pacientes con asma, aparte de estar vinculado con la fisiopatología, pues obviamente lo que hace es que desencadena una neumonía. Si la persona con el asma desarrolla una neumonía, potencialmente ese cuadro puede llegar a ser un cuadro severo, porque aparte de su condición de asma, desarrolla una infección que lo va a agravar más. Esa es la primera patología con la que hay que tener muchísimo cuidado. La otra, que además es una enfermedad que se considera no transmisible y crónica. La segunda patología, la segunda enfermedad a la cual hay que hacerle una especial referencia son las enfermedades renales. Las enfermedades de los riñones, sobre todo si tienes enfermedades crónicas. Una enfermedad renal crónica es una persona que tiene enfermedad renal crónica, es una persona que tiene un riesgo aumentado, enorme. Ya habíamos mencionado en los predictores de severidad de la enfermedad, tiene hasta 5 veces de desarrollar un cuadro severo por encima de la población normal. O sea, el riesgo es 5 veces mayor en las personas que tienen enfermedad renal, sobre todo enfermedad renal crónica. Y el riesgo de mortalidad es, habíamos dicho, también igual hasta 5 veces el riesgo de muerte en relación a los enfermos renales. Y en relación a las personas que tienen esta enfermedad renal crónica, pues siempre tiene que seguir con su tratamiento con diálisis. Porque muchas veces, y hay muchas personas que obviamente con justa razón están asustadas y no quieren ir a los hospitales. Entonces el paciente que tiene y que requiere diálisis siempre tiene que ir a hacerse su diálisis. Por supuesto, con todas las medidas de protección, con todas las medidas de seguridad. Si tiene que ir al hospital, se recomienda que vayan protegidos con sus mascarillas, con su protector facial, con su ropa manga larga, o sea, con todo lo que ya se ha recomendado y que la mayoría de la gente maneja. Es importantísimo que no dejen de ir a su tratamiento. No debe faltar a su tratamiento el paciente con enfermedad renal crónica. Y una cuestión bien importante es que se tienen que cuidar, pues, en general, pero muy en particular, las personas con enfermedad renal crónica tienen que cuidarse con relación a la dieta. ¿Por qué? Porque no se desea que los pacientes con enfermedad renal crónica tengan algún nivel de complicación, sobre todo en este momento. En cualquier momento es importante, pero sobre todo en este momento, porque ya el hecho de estar hospitalizado también pues incrementa el riesgo de llegar a contraer la infección, y esto potencialmente puede aumentar también el riesgo de severidad y de muerte en
los pacientes con enfermedad renal crónica. También es importante mencionar que los pacientes con enfermedad renal crónica, debido a su misma condición de enfermos, tienen una inmunosupresión, están más propensos a las infecciones por las mismas características de su enfermedad. Entonces, si tenemos una inmunosupresión, es decir, nuestro sistema inmunológico está un poquito debilitado, pues obviamente el coronavirus va a aprovechar y va a agravar la condición de estos pacientes. Es necesario mencionar que muchas de las personas con enfermedad renal crónica en nuestro país y en todos los países del mundo tienen patologías agregadas o la enfermedad renal crónica es una consecuencia de otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Muchas de las complicaciones de la diabetes como tal, una de ellas es la enfermedad renal crónica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Voy a decir una barbaridad tal vez, pero la mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios y es justamente riñones, hígado y a veces otros órganos los que más resienten el uso de los medicamentos, especialmente los antibióticos, que es lo que más se ha utilizado para el tema de coronavirus. Correcto. Sí, es cierto. Bueno, entiendo que la observación sería si es recomendable no usar antibióticos con estos pacientes o... No, solamente digo que esto complica más la condición de un paciente con estas condiciones, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso la importancia y el mensaje que estamos tratando de transmitir es la importancia de la prevención, es la importancia del autocuidado y sobre todo la importancia de incrementar las medidas de manejo en este tipo de pacientes. En este caso, si nosotros siempre tenemos que ponernos en la cabeza el concepto de riesgo-beneficio. Entonces, sobre todo en las pacientes con enfermedad renal crónica que requieren diálisis, ¿cuál es más el riesgo? ¿Es más el riesgo de no hacerse la diálisis o es más el riesgo de sí hacérsela? Entonces el paciente obviamente no puede dejar de hacerse la diálisis porque sin la diálisis el paciente no puede sobrevivir. Pero es necesario mencionarlo porque hay mucho temor, hay mucho miedo, hay pánico también dentro de muchas personas y muchas personas están dejando de repente de ir a los hospitales por este temor, pero en el caso de una persona con diálisis pues, que está recibiendo ese tratamiento tiene que continuarlo haciendo, pues, o sea, siempre con las medidas de precaución porque si no el paciente se puede agravar por la falta de diálisis como tal. ¿Okay? Entonces sí, es muy importante lo que dijiste. Sí. Hay otra enfermedad dentro de las enfermedades crónicas que se parece al asma pero no es igual, que es el famoso EPOC. El EPOC son las siglas de una enfermedad que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que digamos, el clásico ejemplo es el ejemplo de las personas que han fumado durante muchísimo tiempo. Sus pulmones llegan a un momento en que comienzan a fibrosarse y que comienzan a no funcionar de una manera normal. No es igual que el cáncer. El EPOC es otro tipo de patología. Sin embargo, en el EPOC lo que sí está claro es que hay una restricción del flujo de aire. O sea, el aire no entra de manera adecuada en los pulmones y si no está entrando de manera adecuada, pues obviamente la saturación de oxígeno se puede llegar a disminuir. Y una de las principales complicaciones, como ya habíamos mencionado con el coronavirus, es que el coronavirus ataca los pulmones, ataca los alvéolos, que son la unidad básica estructural funcional de los pulmones. Si ya la persona tiene un EPOC, va a tener menor capacidad de respuesta en relación a la patología del coronavirus. Entonces, las personas que tienen EPOC también tienen que tener cuidados especiales. En este caso, en la enfermedad pulmonar, pues esa misma fibrosis permite que ese oxígeno que está llegando a la persona pues, sea más restringido y si aparte de eso le agregas una infección respiratoria como la neumonía, las neumonías que se producen por el coronavirus, pues esto obviamente va a exacerbar o a incrementar el riesgo de severidad en los pacientes que tienen este tipo de problemas. El oxígeno no va a pasar. Si en las personas normales, vos podés encontrar que las personas normales que llegan a contraer el coronavirus, digamos normales que no tienen este tipo de patología, obviamente, ¿verdad? Las personas pueden llegar a saturar oxígeno por debajo de 90, 85, o sea, y esas personas con sus pulmones que no tienen el EPOC o no tienen el asma, incluso se ven con una dificultad importantísima en cuanto a su función respiratoria.
¿Cuánto es lo que tiene que estar saturando normalmente una persona? Una persona sin ningún tipo de problema normalmente tiene que llegar a saturar por encima de 96, 98 en relación al oxígeno. Ahorita se han puesto de moda los famosos pulsoxímetros que se pone en el dedito y uno puede saber cuánto es lo que está saturando de oxígeno. Entonces, en este caso, el EPOC lo que hace es que ese oxígeno que llega a la célula, la saturación de oxígeno es eso, el oxígeno que llega a la célula pues se va a disminuir de una manera importante y el paciente puede ver agravados los síntomas del EPOC y por supuesto una complicación a través de las neumonías que produce el coronavirus. Entonces, en los pacientes con fibrosis y con el EPOC, pues obviamente hay que tener un cuidado también muy especial. La otra patología importante. Antes de entrar a esta otra patología que es muy importante, es la diabetes, que además está asociada al sobrepeso, a la obesidad y trae Correcto. una serie de complicaciones en las condiciones de salud. Antes de entrar a ella, vamos a hacer una pausa. Regresamos Perfecto. En breve. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de las enfermedades no transmisibles, algunas de ellas enfermedades crónicas, de las cuales ya hemos conversado en otros programas. Vamos a hablar ahora de otras enfermedades, ya mencionamos algunas, vamos con otra, una de ellas la diabetes, de la cual con el doctor Víctor Méndez Duzán, decía yo al inicio del programa, empezamos esta serie de programas justamente para alertar a la población acerca de esta condición que es prácticamente un asesino silencioso. Víctor. Sí, efectivamente, Néstor. Bueno, ya vemos que hay varias condiciones que potencialmente constituyen factores predictivos de severidad y de muerte con relación al coronavirus. La diabetes, que es una de las patologías más importantes dentro de nuestras sociedades, digo nuestras sociedades porque no es exclusivo de Nicaragua, sino que es un problema que afecta a todo el mundo. En un programa previo nosotros habíamos expresado que la diabetes está constituida como la segunda causa de muerte en nuestro país, solamente superado por, dependiendo del año, pues, superado por las enfermedades, los infartos agudos al miocardio y también por los cánceres. En este caso, en el último reporte del MINSA, pues quedaba en tercer lugar por debajo de las dos que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuál es el problema con las personas que tienen diabetes? El problema con las personas que tienen diabetes, en primer lugar, son todas las potenciales complicaciones que tienen. Ya habíamos mencionado de qué manera se establece un vínculo y una relación con las enfermedades renales crónicas. Una de las principales complicaciones de la diabetes es precisamente la enfermedad renal crónica. El azúcar termina dañando los riñones, el azúcar termina dañando también el sistema neurológico, el sistema, el ojo también, el famoso pie diabético, etcétera. Todo esto por un inadecuado control glucémico, es decir, un inadecuado control del azúcar. No solamente eso, sino también la diabetes afecta de una manera importante el sistema inmunológico. La diabetes afecta el sistema inmunológico, lo quiero volver a repetir, y esto es de extraordinaria importancia porque uno de los problemas que tenemos en este momento con nuestro sistema inmunológico, la especie humana, es que nuestro sistema inmunológico todavía no puede responder de una manera adecuada a el coronavirus. Entonces el coronavirus, como en las personas que no han sido infectadas, el coronavirus entra y puede llegar a alterar tu sistema inmunológico de una manera importante, en el sentido de que el sistema inmunológico no tiene capacidad de respuesta en este momento. Entonces, si las personas con diabetes ya per se tienen una falla, una inmunosupresión, el coronavirus puede llegar a afectar de una manera mucho más importante en relación a las condiciones de severidad y de muerte. Por eso es que el paciente con diagnóstico de diabetes, ya sea el diagnóstico de diabetes tipo 1, la persona con diabetes tipo 2 o bien la diabetes gestacional, puede aumentar el riesgo de severidad o de gravedad en relación al COVID.
Y aquí hay que hacer un énfasis importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, que está asociada principalmente a personas que son mayores y que tienen otro tipo de problemas de los que estamos mencionando. Ahí vamos a hablar también sobre la obesidad, pero de general el paciente con diagnóstico de diabetes es un paciente de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan en relación al paciente con diabetes? En primer lugar, si la persona está utilizando la insulina o si la persona está utilizando la metformina o cualquier otro tipo de medicamento que se le esté administrando, tiene que mantener su tratamiento, tiene que mantener su control, tiene que mantener la disponibilidad de estas sustancias que permitan que tenga su control glucémico, pero también en el caso de la persona con diabetes es un excelente momento a su control glucémico si no lo ha seguido de una manera adecuada. Es decir, siempre es importante el control de la comida, el control de los alimentos que estás consumiendo, porque incluso en una condición sin coronavirus estamos claros que uno de los principales problemas en relación a las personas con diagnóstico de diabetes es la calidad de comida que se consume y también la calidad de actividad física que se mantiene en relación a su padecimiento. Ahora, estas dos recomendaciones en relación a la calidad de la comida y la calidad de la actividad física que se hace, no necesariamente van para las personas con diabetes, van para todo el mundo. ¿Por qué? Porque está demostrado que una persona que tiene un régimen de actividad física, ya sea un régimen de actividad física moderado, aunque sea leve, igual su sistema inmunológico es diferente. Hay una relación directa entre el nivel de actividad física constante, sobre todo un nivel de actividad física constante y en determinadas dosis, que garantiza que las personas mantengan mejores niveles de salud y sobre todo el fortalecimiento de su sistema inmunológico. Hay muchas personas que dicen, incluso profesionales de la salud, que dicen que no hay ninguna relación entre el nivel de actividad física y el sistema inmunológico. Pues les quiero decir que la Asociación Americana del Colegio de Medicina del Deporte y también los europeos y los canadienses, igual que los chinos, igual que los japoneses, han sacado, Australia también han sacado información importante con relación al fortalecimiento del sistema inmunológico a través de la actividad física. Si nosotros queremos un medicamento milagroso, ya lo hemos dicho un montón de veces, hay que hacer actividad física. Entonces, las personas con diabetes pues obviamente tienen que tener un cuidado especial por las condiciones y por las características que acabamos de presentar. En relación a los predictores, habíamos dicho que la persona con diabetes también tiene es un factor predictivo de hasta 5 veces más riesgo de desarrollar una condición de muerte y hasta 3 veces más riesgo de desarrollar un cuadro de severidad con relación a las personas que no tienen diabetes. Eso con relación a la diabetes. Tenemos también nosotros las patologías que tienen que ver con el transporte de hemoglobina en los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El transporte de oxígeno en los glóbulos rojos. Nosotros tenemos hemoglobinopatía, se llama en medicina, o sea, trastornos de la hemoglobina. Un ejemplo sencillo de una hemoglobinopatía podría llegar a ser una anemia. Las personas con anemia van a tener más problemas también con el coronavirus. En la imagen que ustedes están observando en este momento pueden ver la gráfica de un glóbulo rojo y también la gráfica de la molécula de la hemoglobina. Ahora es interesante, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para decir que el glóbulo rojo, una de las principales funciones que tiene es transportar la famosa, tener la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué el oxígeno y por qué es tan importante esto? Bueno, la base de la importancia del oxígeno es que el oxígeno constituye, digamos, una de los componentes, o quizás uno de los componentes más importantes para mantener la vida, porque es a través del oxígeno que se desarrollan los procesos para la generación de energía en todas las células y en todos los tejidos de nuestro organismo. Si nosotros tenemos alteraciones en relación a las cantidades de hemoglobina que tiene nuestro glóbulo rojo, pues el glóbulo rojo no va a poder captar de una manera adecuada el oxígeno y entonces va a exacerbar
el problema del coronavirus, que per se nos da una condición en la cual nuestra saturación de oxígeno a través de las neumonías y a través de la infección que produce a nivel pulmonar, pues se va a reducir de una manera importante. Si aparte de eso tenemos un problema con los glóbulos rojos que no transportan el oxígeno de una manera adecuada, pues se va a exacerbar la condición de gravedad. Entonces, sobre todo, hay algunos tipos de hemoglobinopatías como la anemia falciforme, así se denomina, y hay otro que se llama la talasemia, pueden aumentar gravemente la condición del COVID. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para estos pacientes? Bueno, en primer lugar, siempre mantener su medicamento. El medicamento hay que garantizarlo de la manera que sea, pues ya sea a través de su centro de salud, ya sea a través de su médico especialista, pero siempre hay que mantener este medicamento. Y también es importantísimo que se mantenga el control de patologías agregadas que probablemente se pueden llegar a presentar con este tipo de hemoglobinopatías. Obviamente, si esta persona está controlada, el riesgo va a ser mucho menor y su factor predictivo, tanto de severidad como de muerte, puede llegar a reducirse. Esto en relación a las hemoglobinopatías. Esto es importante porque la verdad es que en muy pocos casos yo he escuchado sobre cómo puede llegar a afectar a estos pacientes el hecho de tener la anemia. Obviamente, si tenemos una condición de anemia que no necesariamente está vinculada con estas dos patologías, sino por alguna otra condición, por un déficit nutricional o por cualquier otra patología sobreagregada o que sea la base de este tipo de manifestaciones en términos de salud, pues hay que tratar también y hay que hacer un abordaje integral. Por ejemplo, en las personas con enfermedad renal crónica se sabe que tienen anemias profundas en determinados momentos, entonces en estos casos se agrava todavía aún más el cuadro, aparte de lo que ya habíamos referido con relación a la enfermedad renal crónica. En relación a las enfermedades oportunistas también es un grupo importantísimo en relación a el cuadro de coronavirus. Y dentro de las enfermedades oportunistas o las bases de las enfermedades oportunistas, ya lo mencionaba Néstor hace un rato, si lo podíamos comparar con el HIV o con el virus del VIH, que posteriormente va a llegar a desarrollar el SIDA. Obviamente sí, las personas con VIH, viviendo con el virus del VIH, tienen que tener especial importancia. ¿Por qué? Porque este virus va directamente al sistema inmunológico. Por eso se llama el virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana, eso es lo que significa VIH. ¿Qué es lo que produce el VIH? Bueno, al tener un sistema inmunológico con déficit, todas las infecciones oportunistas, ya sean bacterianas, virales, por los diferentes gérmenes que nosotros podríamos ver en el ser humano, todas ellas pueden llegar a manifestarse en los pacientes. Y obviamente el coronavirus pues no va a ser la excepción. Si tenemos un sistema inmunológico ya per se disminuido y debilitado, el coronavirus va a encontrar ahí un campo muy importante para poderse desarrollar y para poder agravar el cuadro en los pacientes. Entonces, pero no solamente estamos hablando de los pacientes con VIH, también, por supuesto, en los pacientes con tratamiento por cáncer que también tienen un sistema inmunológico deprimido, en las personas que tienen por ejemplo, leucemia también tiene su sistema inmunológico deprimido. Sí, pero mencionamos el VIH porque es un ejemplo que quizás para ponerlo como referencia pues se entiende mucho mejor, pero las personas que viven con pacientes que tienen cáncer o los pacientes que tienen cáncer o los pacientes que están con este tipo de diagnóstico pues tienen que tener obviamente un cuidado muy, muy especial. Entonces, por supuesto, siempre la recomendación es que mantengan su tratamiento y que no dejen de estar en contacto con su médico. Ahora, una de las ventajas que tenemos nosotros es que se pueden hacer las consultas vía virtual, ya sea así como estamos haciendo en este momento con el Skype o las diferentes herramientas que la tecnología nos ha facilitado. Entonces, no es una excusa para no mantenernos en contacto con nuestro proveedor de servicio. Sí, la mayoría de la gente tiene pues un médico de cabecera y esto es muy importante ante cualquier manifestación o agravamiento de la enfermedad. O sea, hay que evitar en este caso y en general para todas las personas con la patología, evitar lo de las exposiciones innecesarias, por supuesto, y tener un cuidado extremo. Esto en relación a las personas inmunodeprimidas.
Y en relación a las personas con enfermedades hepáticas, también hay que hacer un énfasis importante. En las personas con enfermedades hepáticas también se ve alterado de una manera directa o de una manera indirecta el sistema inmunológico. Es por eso que ellas constituyen un riesgo importantísimo en relación a la presentación o el agravamiento del coronavirus. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, ya lo habíamos explicado, el sistema inmunológico debilitado, pues obviamente la enfermedad nos va a atacar. Sobre todo en nuestro ambiente hay una presencia importante de enfermedades crónicas como la cirrosis en el hígado, producto ya sea de consumo de sustancias como el alcohol o bien sea por enfermedades, por otro tipo de enfermedades infecciosas como la hepatitis B, la hepatitis C, que también llegan a alterar de una manera importante el hígado. Pero fíjense una cosa súper interesante que yo creo que ya lo habíamos mencionado en otro programa. Las personas con diabetes mellitus pueden llegar a presentar cirrosis también. Y la cirrosis está vinculada también con la manifestación de un tipo de cáncer que se llama el carcinoma hepatocelular, es decir, uno de los tipos de cáncer que se presenta en el hígado. Entonces, si se fijan, todo está como encadenado en relación a determinadas patologías y las enfermedades hepáticas pues tampoco son la excepción. Obviamente, en las enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis también se ve afectado la persona, puede verse afectado en relación a su predictor de severidad o su predictor de muerte, sobre todo por esta afectación a nivel de su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque este está debilitado, de hecho, si tienes este tipo de afectaciones. Y en las personas, un grupo de riesgo importantísimo que ya lo hemos observado a través de las noticias en los diferentes países y en nuestra propia experiencia como nicaragüense, son las personas ancianas. Sobre todo, ya eso lo habíamos mencionado hace un ratito, las personas mayores de 65 años. Hemos visto las enormes tasas de mortalidad que se dieron en España y que se dieron en Italia, sobre todo en los pacientes ancianos. Y bueno, el problema con Italia, por ejemplo, es que en Italia es el país que hasta la fecha, creo que hasta ahorita también tiene el mayor índice o uno de los mayores índices de personas ancianas. Incluso en Italia, antes del inicio, o en el inicio de la pandemia, tenía una población de aproximadamente 16 millones de ancianos. Bueno, en este momento se calcula que murieron aproximadamente un poquito más de 30.000 personas, dentro de ellos pues un alto porcentaje de ancianos. Igual sigue siendo una de las poblaciones que tiene más ancianos, igual que en España. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre poblaciones que también tienen un alto nivel de ancianos comparado con Italia, con España, y que no tuvieron esos índices de mortalidad? Pues obviamente también el éxito, o digamos la diferencia, radica en las medidas de prevención que se hicieron y las campañas que se han hecho con su población. Por poner, por ejemplo, a Japón, que Japón tiene incluso más ancianos que los dos países que les acabamos de mencionar y que son ancianos vigorosos. Usted va a Japón y usted va a ver personas de 80, 85 años que andan escalando montañas y montes y andan haciendo ejercicio, tai chi, toda esta cosa. Entonces, claro, el hecho de ser anciano va a tener sus diferentes variantes. Si sos un anciano activo, si sos una persona que no tenés ningún nivel de actividad física y que está comiendo mal, obviamente el riesgo se incrementa si no tenés esta serie o no has tenido esta serie de cuidados. Ahora también, desde el punto de vista médico, se habla sobre el sistema. El simple hecho de tener más de 65 años también disminuye la posibilidad de que tu sistema inmunológico esté fortalecido. ¿Por qué? Porque hay una relación directa a un debilitamiento de tu sistema inmunológico a medida que va avanzando la edad. Obviamente esto no es para todas las personas. Hay personas, yo tengo amigos de 75 años que todos los días corren 10 millas o 10 kilómetros y que se mantienen en unas condiciones de salud envidiables. Por eso se habla sobre la cronobiología y también se habla sobre la edad cronológica o la edad biológica, se habla en ese sentido. Pero bueno, en términos generales, la evidencia científica lo que te dice es que si tenés más de 65 años, tenés un enorme riesgo. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en este programa. Las personas mayores de 65 años tienen como un factor predictivo de mortalidad hasta 10 veces más
riesgo de llegar a morir si te da coronavirus que las personas que no tienen esos rangos de edad. Entonces, aquí estamos hablando que este es el principal, el hecho de ser mayor de 65 años es el principal factor predictivo en cuanto a grados de severidad y en cuanto a grados de mortalidad. ¿Por qué? Porque por lo mismo que acabamos de explicar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con las personas mayores de 65 años? Cuidados súper especiales. En algunos ambientes, pues se recomienda, y de hecho es una recomendación que a mí también me gustaría dar, que se tiene que evitar el contacto dentro de la familia con las personas mayores de 65 años, solamente para lo estrictamente necesario mientras pasamos esta fase, que es la fase de transmisión comunitaria, que es muy, muy, muy importante, sobre todo por protegerlo a las personas que son mayores, pues precisamente por lo que les acabo de explicar. Entonces, es cierto que nosotros somos una cultura del abrazo, somos una cultura del cariño, pero precisamente por eso, por cariño, por amor y por dedicación hacia nuestros ancianos, tenemos que cuidarlos, protegerlos y extremar las medidas de precaución en relación a las personas que son mayores de 65 años. Por supuesto, las mayores de 65 años también tienen un montón de patologías agregadas y eso agrava todavía más la condición de la predictibilidad en relación a la severidad y la mortalidad de este tipo de pacientes. Ahora, hay un grupo especial que poco he escuchado, por lo menos en el ambiente nacional, que se mencione, que son precisamente los ancianos que además viven en hogares de ancianos. En Nicaragua hay algunos hogares de ancianos, algunos que son privados y otros que son que trabajan a través de ayuda social o también a través de la ayuda del Estado. Estos hogares de ancianos tienen un alto nivel de riesgo. Nosotros vimos imágenes dramáticas de España y vimos también imágenes dramáticas de Italia, donde los hogares de ancianos, que son bastantes, ahí sí tienen bastantes hogares de ancianos, ahí la mortalidad fue enorme. En esos hogares de ancianos la mortalidad se ve exacerbada. ¿Por qué? Porque obviamente la población que vive dentro de estos hogares son personas que cumplen con todos los criterios de riesgo o los factores de riesgo que aumentan los niveles de predictibilidad en cuanto a severidad y a mortalidad si le llega a dar coronavirus. Entonces, aquí hay que tener un cuidado especial en estos hogares y entiendo de que los hogares que tenemos en nuestro país, pues obviamente están tomando todas las medidas del caso y bueno, eso me parece genial porque la verdad es que son sitios de altísimo, altísimo, altísimo riesgo. Entonces, por lo que acabamos de explicar. Las personas con coronariopatías o personas que tienen problemas del corazón también son un grupo importantísimo si llegan a padecer de coronavirus. Habíamos dicho también que andaba el factor predictivo aproximadamente por 5%, perdón, un 5 veces más riesgo de llegar a tener un cuadro de desenlace fatal que en relación a una persona que no tenga una coronariopatía. La recomendación siempre van a estar enfocadas hacia el garantizar la medicación en el caso de las personas que tienen este tipo de problemas. O sea, si estás tomando un medicamento para el corazón, nunca tienes que permitir que te falte. Siempre hay que mantener ese suministro de medicamentos, siempre hay que mantener ese suministro de pastillas en tu casa o lo que estés tomando para evitar dejar un periodo de ventana que me lleve a complicar a este tipo de pacientes. Obviamente, si este tipo de pacientes tienen también o están asociados con en la mayoría de los casos con cuadros de hipertensión. Esa hipertensión tiene que manejarse con medicamentos. Ha habido mucha polémica en relación al uso de sustancias naturales para ayudar a prevenir la infección. En la mayoría de los casos, bueno, los té, las infusiones y todo esto pueden ayudar de alguna manera, digamos, a fortalecer quizás las medidas, pero sin embargo no hay que decir de que esto los va a curar. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque muchas veces la gente está viendo lo del eucalipto como la salvación y eso no es así. Es más importante que te estés tomando tus pastillas para la hipertensión, tus pastillas para el corazón, para que no vayas a desarrollar una complicación. Un paciente con enfermedad coronaria o con hipertensión tiene más riesgo de ver agravado su cuadro respiratorio, ¿sí? Porque el corazón como tal es una bomba y si esto no está funcionando bien, no va a bombear suficiente oxígeno en este tipo de pacientes por las mismas condiciones de la restricción del oxígeno que hay a nivel pulmonar con el coronavirus. Y ya para ir finalizando, Néstor, hay que hacer una cápita especial en relación a
la obesidad. ¿La obesidad es una enfermedad o es una condición? Hay un planteamiento. Resulta que ya está considerado por los principales centros de referencia en medicina en el mundo como una patología, por todo el resto por toda la alteración desde el punto de vista fisiológico en el organismo de la persona. Y la obesidad, sobre todo, si nosotros tenemos una obesidad de carácter mórbido, o sea, una obesidad grado 3, grado 2, grado 3, o por encima de estos niveles, aumentan de una manera importantísimo el riesgo tanto de desarrollar un cuadro de severidad como un cuadro de mortalidad. Es más, muchos de los pacientes jóvenes que han llegado a presentar el coronavirus de una forma grave o que han muerto es precisamente porque están con niveles de obesidad principalmente, o incluso el mismo sobrepeso. Se está cuestionando de que si realmente puede llegar a ser un factor predictor. Ahora, en relación a la obesidad también es importante considerar lo siguiente: las personas obesas tienen dificultad para respirar por su misma condición de obeso, y normalmente las personas obesas tienen una condición que se llama el síndrome de distrés respiratorio, que pueden llegar a desarrollar el síndrome de distrés respiratorio agudo, y esto asociado con las posibles neumonías que te dé el coronavirus, obviamente te va a llegar a ocasionar un cuadro que puede llegar a ser un cuadro verdaderamente complicado. Entonces, estas personas, pues por lo menos evitar que se pongan, sobre todo si además de eso tienen otras condiciones agregadas como la diabetes y todo lo que acabamos de mencionar, y aparte de eso, si tenés más de 40 años. Si sos obeso, mayor de 40 años, tienes que tener un cuidado extraordinario, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso sería en relación a las diferentes patologías o las patologías que están consideradas como mayores predictores, tanto del riesgo de severidad como el riesgo de mortalidad, Néstor. Para hacer rápidamente una conclusión, las personas que tienen alguna condición de salud deben continuar con sus tratamientos y procurar evitar todas las condiciones de riesgo que lo puedan infectar. Esa es la primera recomendación. Claro que sí. La primera recomendación es eso. O sea, bueno, en general para toda la población, aunque no tengas las condiciones de riesgo, siempre en la cuestión del distanciamiento social y las medidas de barrera, como se conoce en epidemiología. Si tienes que salir, pues obviamente ponerte todo lo que se recomienda como protección, ¿okay? Eso es lo primero. En segundo lugar, las personas que tienen todas estas condiciones agregadas, evitar salir o evitar ir a exponerse a donde hay demasiadas multitudes. ¿Por qué? Porque está claro que esta enfermedad es una enfermedad altísimamente contagiosa. Aunque vimos que la mayoría de los casos desarrollan un cuadro leve, sin embargo, si ya tienes condiciones sobreagregadas, la mortalidad puede llegar a ser del 50% si te llega a dar un cuadro de severidad. Si tienes factores de riesgo como los que acabamos de plantear. Entonces, si tienes este tipo de factores de riesgo, pues obviamente todas las medidas del caso en relación a la protección. El uso de las mascarillas, el uso de protectores faciales, el lavado de manos constante, el uso de alcohol gel, si lo vamos a utilizar, sobre todo que sea una concentración que tenga más de 70% si vamos a utilizar el alcohol, y las soluciones cloradas para limpiar la superficie, como efectivamente vos lo hayas mencionado. Ok, eso digamos, para las personas en general, y aplica con mucha más razón a las personas que tienen alguna condición de salud ya complicada. Claro. Muy importante, me parece, doctor Méndez Duzán, no automedicarse, buscar, ante cualquier síntoma, buscar un médico. Es correcto, eso es algo de extraordinaria importancia lo que estás mencionando, Néstor. Ahorita yo he visto que, es más, de hecho, nosotros vamos a ver que hay un fenómeno importante en relación al abastecimiento en la farmacia. Y resulta que hay muchos medicamentos que prácticamente se han agotado, se han escaseado, y la gente los anda buscando como una manera profiláctica, preventiva. Incluso algunas personas están tomando acitromicina de una manera preventiva. Eso no se tiene que hacer. Ya, primero porque desabastece el mercado a nivel nacional, y para cuando se necesite verdaderamente, pues no, las personas que lo requieren pasan una situación bastante importante en términos por la escasez que se produce. Entonces, pero aparte de eso, hay en relación a la medicación, todos los medicamentos, incluso el acetaminofén, que es uno de los más inocuos, es decir, de los más benevolentes, también pueden llegar a producir reacciones adversas.
y también pueden llegar a producir interacciones con otros tipos de medicamentos. Es decir, te puede complicar por tomar determinado tipo de medicamentos. Los medicamentos no son inocuos. Todo medicamento tiene su reacción. Todo medicamento puede llegar a complicarte. Entonces, es importante la no automedicación. Hay un montón de médicos que están ofreciendo consulta virtual. ¿Puedes hacer la consulta virtual? Claro que sí, por supuesto. Entonces, si ya tienes tu médico de cabecera, aprovechemos las nuevas tecnologías, aprovechemos el Skype, aprovechemos el Google Meet, aprovechemos el Zoom, aprovechemos el WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo puede en determinado momento, si se siente que necesita medicación o necesita un abordaje médico profesional, contactar a su médico de preferencia para efectivamente pedir recomendaciones que estén avaladas por un nivel científico. Pero la automedicación definitivamente no se recomienda. Sí, bueno, ese me parece que eran los puntos más importantes para tomar. Quiero agradecerle, doctor Víctor Méndez Duzán, que haya estado con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, Néstor. Continuando con estos temas con los que hemos venido conversando a lo largo, no son 3 años, 4 años tenemos de estar conversando sobre estos temas, doctor. Ya tenemos un tiempito, sí señor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y feliz día. Igual. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.